día más de charla con el tema, ¿verdad? Hoy vamos a manejar con el tema de falsas doctrinas y el discernimiento. Sí, realmente este asunto muy importante, ¿verdad? Para poder uno sobrevivir, ¿verdad? Realmente debería comer y tomar agua y también debe respirar. Pero cuando uno come mal, se descompone. Cuando uno toma mal y se descompone. Y también cuando uno, ¿verdad?, respira, debería respirar el oxígeno. Pero si tomar otro, ¿verdad?, elemento de aire, entonces uno puede morir también, ¿verdad? Por eso realmente el asunto de la doctrina es muy importante, y porque nuestra fe no puede estar basada en cualquier doctrina, en cualquier enseñanza humana o cualquier, ¿verdad?, cosa que le parece bien a uno, ¿verdad? Sino realmente nuestra fe debería estar bien basada en la palabra perfecta de Dios, porque nuestra alma vale más que todo. Una vez la pierde, puede perderla eternamente, ¿verdad? Por eso realmente ese tema de doctrina, ¿verdad?, doctrina falsa y su discernimiento sería muy importante para todos nosotros. Entonces en esta noche, ¿verdad?, y vamos a buscar primero, yo leo una parte del texto y después voy a continuar, ¿verdad?, con cada detalle. Esta noche posiblemente, ¿verdad?, 7 casos de equivocación doctrinal del Evangelio, ¿verdad? Como más que todo, importantísimo el Evangelio de la salvación. Hoy en día el diablo es el que quiere pervertir el Evangelio en otra cosa, en otro evangelio diferente, para causar, ¿verdad?, mucha gente que partan de la tierra, ¿verdad?, bien engañada. Pero no podemos permitir esto, ¿verdad? Por eso llamamos guerra contra el diablo, contra toda la mentira de Satanás, para poder rectificar nuestra fe y también estemos bien, ¿verdad?, basado en la palabra tal como nuestro Dios dice, ¿verdad?, según su escritura, ¿verdad? Entonces, y primero leo un texto, 2 Corintios capítulo 4, verso 1. Sí, hasta 5 yo voy a leer, hasta 6 yo leo. 2 Corintios capítulo 4, verso 1 hasta 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz del Jesucristo. Hasta aquí leímos. Sí, y esta noche, ¿verdad?, yo quisiera intentar, ¿verdad?, para sacar 7 temas que están bien desviados, ¿verdad?, conforme el evangelio verdadero. Como que hoy en día el diablo, ¿verdad?, tan fuertemente y profundamente y astutamente está trabajando para poder matar a cada uno, ¿verdad?, espiritualmente, ¿verdad? El que había asesinado a nuestro padre principal, el cual es, ¿verdad?, Adán, ¿verdad? Entonces físicamente él es el primer persona, ¿verdad?, el que fue hecho de polvo de la tierra. Él fue asesinado por causa de la mentira del diablo, ¿verdad? Desde aquel tiempo hasta hoy, diablo con su estrategia
y también con su, ¿verdad?, propia manera y forma, ¿verdad?, realmente está logrando a engañar a la gente grandemente, ¿verdad? Por eso realmente a nosotros es muy importante estar con buen discernimiento y buena sensibilidad espiritual para que no se caiga en la mano del diablo, para que no sea manipulado por él, ¿verdad? Por eso esta noche en 7 casos, ¿verdad? 7 casos de filtración y también, ¿verdad?, desviación de la doctrina, ¿verdad?, con respecto al Evangelio de Cristo. Sencillamente la Biblia está hablando el Evangelio verdadero, ¿verdad? Pero diablo, ¿verdad?, perverte el Evangelio verdadero en el otro falso. Para que, ¿verdad?, mucha gente, aunque tengan fe, ¿verdad?, pero al final terminen mal, ¿verdad? Y por eso nuestra fe debe ser basada en la verdad, punto. No puede agregar nada, otra cosa, que sea nuestra opinión, nuestro parecer, nuestra, ¿verdad?, idea, ¿verdad? Algo que, ¿verdad?, suena bien para uno, pero para Dios puede ser que suene, ¿verdad?, demasiadamente rebelde puede ser, ¿verdad? Por eso hoy, y este punto un poco vamos a detallar, ¿verdad? Por ejemplo, y la Biblia, ¿verdad?, están hablando del Evangelio de Cristo, sencillamente, ¿verdad? Por ejemplo, San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que vino hace 2000 años como el Cordero de Dios. ¿Con qué fin? Para quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso él, bautizado por Juan, por el cual fue testificado de qué, de cómo, ¿verdad?, el Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Y final, terminando su primer, ¿verdad?, bautismo, Cristo busca segundo bautismo, ¿verdad?, en su propia sangre, ¿verdad? Con que Cristo ya cargó el pecado del mundo en su cuerpo, en su carne, por lo cual, ¿verdad?, Cristo ocupaba un cuerpo sin pecado, ¿verdad? Por eso al final, y Cristo utilizando su cuerpo, ¿verdad?, como envase, ¿verdad?, para cargar, aportar el pecado del mundo, porque el Espíritu Santo, el mismo Dios, no puede contactarse para nada con el pecado. Por eso Cristo, cargando el pecado del mundo en su cuerpo, él llegó a la cruz, ¿verdad? Ahí fue crucificado, murió en la cruz. Por eso, antes de ser entregado su espíritu, ¿verdad?, encomendando al Padre por su espíritu, ¿verdad?, dice él como última palabra, dice: consumado es, dice, consumado es. Cristo es el que consumó el pecado del mundo. Cristo es el que canceló el pecado del mundo una vez para siempre, para dejarnos, ¿verdad?, total perdonado ante la presencia de Dios. Por eso el Padre Dios, después de haber visto la muerte de nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo, él atestigua. Y como siempre yo compartía, ¿verdad?, el propósito de Trinidad, ¿verdad? La Trinidad es el Padre, el Espíritu y el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces cuando Dios trabaja, ¿verdad?, manifiesto, siempre se manifiesta por Trinidad: el Padre, el planeador; el Hijo, el cumplidor; el Espíritu Santo como el testificador. Entonces, y Hebreo capítulo 10, ¿verdad?, versículo 17 y 18, el Espíritu Santo nos atestigua diciendo, ¿verdad?, añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya Cristo fue, ¿verdad?, una ofrenda perfecta y eterna una vez, ¿verdad?, cargado el pecado del mundo, y fue, ¿verdad?, crucificado, murió, derramando toda su sangre, y pagó la paga del pecado del mundo entero. Así, el pecado del mundo entero significa el mundo pasado, presente y futuro, ¿verdad? Eres el alfa y el la omega, y el principio, el fin, el primer, último. Eres el que es único capaz para poder cargar el pecado del principio del mundo hasta el final del mundo, ¿verdad? En totalidad del pecado, Cristo, ¿verdad?, murió para cancelar una vez para siempre por todo nuestro pecado. Por eso viene ese resultado, ¿verdad?, tan claro. El Espíritu Santo, conforme a verdad, el punto de vista del Padre Dios, dice: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde haya remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Al que cree, ¿verdad?, este evangelio verdadero con corazón,
arrepentido, ¿verdad? Reconociendo su ser como pecador, y también es inútil total en salvar a sí mismo, uno queda en verdad muerto total. Entonces Cristo, como resurrección y vida, se acerca a uno, lo resucita. Por eso uno y renace por obra y la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, siendo renacido, salvo, justo, ¿verdad? A él Dios envía su Espíritu Santo para cuidar y guiar y para confortar y pastorear, ¿verdad? Dios es el que se encarga para rectificar la vida de cada justo por la fe, ¿verdad? Entonces, siempre ¿verdad? Ese cumplimiento de la salvación verdadera y eterna y del corazón de uno, sí o sí debe ser por la fe, ¿verdad? Sin fe, nadie puede agradar al Señor. Sin fe, nadie puede lograr obtener la vida eterna. Realmente, con la conexión verdadera, ¿verdad? Por medio de fe en toda palabra. Así, en el Evangelio de la salvación de Cristo, ahí nace la vida eterna. No por obra, no por confesión, petición, oración, ningún otro método humano ni obra humana, sino por la fe únicamente, ¿verdad? Por eso, en este punto, diablo quiere buscar cómo desviar a uno para que no logre hacer salvo verdaderamente. Por eso, y paso a paso, ¿verdad? Hoy en día, según, ¿verdad? Mucha doctrina que está pervertida y engañosamente, ¿verdad? Están llegando a la mente, en el corazón de mucha gente, y final, ¿verdad? Mata espiritualmente a mucho y separa a uno de Dios para que no esté unido ni, ¿verdad? Sellado ni ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso, y ese punto vamos a profundizar esta noche, ¿verdad? Por ejemplo, y una doctrina hoy en día, ¿verdad? Muy generosamente, generalizadamente, ¿verdad? Se utiliza. Por ejemplo, una doctrina dice aceptar al Señor como Salvador, con la oración de fe, ¿verdad? Por eso esto se llama la oración de fe. Ya, primer caso, la oración, ¿verdad? La oración de fe, por medio de oración de fe con su decisión, ¿verdad? Acepta a Cristo, dice, acepta a Cristo como su Salvador. Entonces ya, por primer caso, ¿verdad? De falsa doctrina, con esto de hoy poquito también hablemos, porque eso es falsa doctrina. Primero, ¿verdad? La palabra de Dios, como dice, por ejemplo, ustedes pueden buscar San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, ¿verdad? San Juan capítulo 12 y 13, ya comparando la Biblia, ¿verdad? Vamos a mostrar cada detalle, si está bien o está mal, o falsa o verdadera, ¿verdad? Y para que no sea nada, ¿verdad? Inventada de uno, sino basada en la palabra del Señor para poner buena, ¿verdad? Sensibilidad y discernimiento también, ¿verdad? Por eso ahora San Juan, vamos a buscar, si pueden buscar la Biblia, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, ¿qué dice con respecto a esa doctrina? Vamos a ver. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, aquí están hablando, ¿verdad? Un tema muy importante. A todos, dice, a todos los que le recibieron, ¿verdad? ¿Cómo lo reciben? Acá dice, a los que creen en su nombre, dice, a los que creen en su nombre. Su nombre, ¿qué es su nombre? San Mateo capítulo 1, verso 21 dice, ¿verdad? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Cristo se llama Jesús? Jesús significa Salvador. Por eso el Cristo, ya cuando nace de María, ¿verdad? Será llamado su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, creer en el nombre de Jesús significa creer en el Evangelio de Cristo, más bien, ¿verdad? Por eso el Evangelio es el nombre de Cristo, nombre de Jesús es más bien el Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Romanos capítulo 1, ¿verdad? Versos 16 y 17 dice, ya como dice, para llegar a ser salvo. Dice, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio?
Porque es el poder de la salvación. No me avergüences del Evangelio porque es poder de la salvación, dice. ¿Qué es el poder de la salvación? El Evangelio. El Evangelio es poder de la salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree, dice. Para todo aquel que cree, no para todo aquel que ore, o acepte, o decida, o confiese, o sea bautizado, no tampoco, ¿verdad? Solo todo aquel que cree. Solo por la fe se hace, ¿verdad? Por eso tienen que oír el Evangelio verdadero para lograr obtener la fe verdadera, porque siempre la fe es por el oír. Entonces cuando uno oye el Evangelio verdadero, ahí responde con fe verdadera. Cuando oye el Evangelio falso, responde una fe fraudulenta que nos lleva a uno a la vida eterna final, ¿verdad? Por eso el nombre de Jesús significa el Evangelio de Jesús, el Evangelio de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Toda obra hecha por Cristo final, ¿verdad? Por eso, ¿con qué fin Cristo vino aquí en el mundo? Para hacer milagros o señales, prodigios, o para sanar o rescatar a uno del demonio, o para realmente liberarlo a los demonios. No, Cristo vino con un único propósito: salvar al mundo de sus pecados. Por eso el Evangelio es, ¿verdad?, esa noticia hecha por nuestro Señor Jesucristo. Para cumplir esa noticia, Cristo vino como Jesús Salvador. ¿Salvador qué hace? Cumple la salvación para todo el mundo. Por eso, creer en su nombre significa creer en el Evangelio de Cristo, el cual fue hecho por obra perfecta de Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo al final muriendo en la cruz, dice, consumado es. ¿Qué fue consumado cuando Él murió en la cruz? El motivo con que Él vino aquí en la tierra, ¿verdad? El pecado del mundo, cancelar el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso Cristo vino hace 2000 años para consumar el pecado del mundo. Por eso Él fue bautizado en, ¿verdad?, agua por Juan Bautista. Y manifiesto y también testificado por él, Juan Bautista, ¿verdad?, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién es el que quita el pecado del mundo? Jesús Cristo, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Entonces, quitando el pecado del mundo, ¿qué pasa? Ocupa cancelar. Él quitó la deuda del mundo entero, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, Cristo cargó nuestra deuda, que es el pecado. Entonces, ¿qué ocupa cancelarla? ¿Dónde Él canceló la deuda del mundo entero? En la cruz, con su muerte, con su derramamiento de la sangre. Esa, ¿verdad?, derramamiento de la sangre, ¿verdad?, de su propio cuerpo es segundo bautismo en su propia sangre, ¿verdad? Por eso Cristo final con su obra cumplió este evangelio. Uno responde oyéndolo, creyéndolo, por la fe, no oración. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador? Eso es lo que, ¿verdad?, ocurrió en esta parte, ¿cómo se llama?, en el siglo XVIII, ¿verdad? Final del siglo XVIII, se viene, ¿verdad?, si en las evangelizaciones. Ahí sí algún pastores de los Estados Unidos, ¿verdad?, empezaron a usar ese método, haciendo, ¿verdad?, oración de fe. Y de fe, ¿verdad?, llegando en el siglo XX, ¿verdad?, por medio de Billy Graham, ¿verdad?, un famoso predicador que andaba en todo el mundo. Él usaba ese método como una continuación de esa formación de doctrina en el año 1778, según mi recuerdo, ¿verdad? Entonces, esa época, ¿verdad?, se usó ese método muy nuevo, ¿verdad? Antes nunca Pablo, Juan, ¿verdad?, cualquier apóstoles, cualquier, ¿verdad?, creyente y predicadores, evangelistas o cualquier misionero que llevaban el evangelio, ¿verdad?, a toda parte del mundo, nunca usaba ese método, ¿verdad? Pero ese método de oración de fe, 1700 pico años, ¿verdad?, como 78 por ahí, ¿verdad?, por un seminario que llevaba, o por una campaña que llevaba, ¿verdad?, en los Estados Unidos, usando un pastor de la iglesia bautista, más bien, ¿verdad?, equivocadamente. Eso ya se implantó, se arraigó, ¿verdad?, porque es muy fácil, muy sencillo. Entonces ya no hay mucha complicación, ¿verdad?, para compartir, ¿verdad?, palabras sobre existencia de Dios y sobre también historia de la Israel y también sobre cada detalle de la, ¿verdad?, palabra. Y para mostrar que Dios existe, Dios es verdadero, Dios es el verbo, y para que también uno entienda bien parte de su pecado y también, ¿verdad?, que se arrepienta, ¿verdad?,
y no se lleva mucha complicación. Y de fe evangelizar, ¿verdad? Entonces ya se lleva mucho tiempo. Entonces haciendo oración de fe, sencillamente uno, ¿verdad? Levanta su mano y ya haciendo oración de fe acepta a Cristo como su Salvador. Muy sencillo. Y pueden llevar uno a avivamiento, ¿verdad? Pueden juntar a mucha gente, pueden llamar a mucha gente. Por esa sencillez de método de, ¿verdad?, entregar a uno a Cristo. Pero esa sencillez, ¿verdad?, no es bíblica. Entonces, final, ¿quién va a usar esa sencillez? Diablo es diablo. Para destruir a mucha gente final. ¿Quién es uno, verdad? Decidiera aceptar a Cristo como su Salvador en su corazón, manteniendo el corazón sucio y pecador. Dios es el que, verdad, expulsó a Adán y Eva fuera del huerto de Edén eternamente. ¿Por qué? Adán y Eva cayeron en su desobediencia por su pecado, entonces nunca puede convivir con Dios. Dios es el santo. Adán y Eva, verdad, cayendo en su desobediencia, ya no pueden convivir más con Dios santo. Fueron expulsados fuera del huerto de Edén, y el huerto de Edén fue guardado por serafines, ¿verdad?, para que ellos nunca más se acercaran, ni comieran, ¿verdad?, fruto de la vida eterna, árbol de la vida. Si uno comiera, ¿verdad?, fruto del árbol de la vida, ¿qué es lo que ocurre? Bajo maldición, en condición de, ¿verdad?, pecador, uno tiene que vivir para siempre. Entonces una maldición ya eterna se ocurre en la tierra final, ¿verdad? Por eso Dios no permite que ya tocara más a Adán y Eva, ni su descendiente, ¿verdad?, fruto del árbol de la vida. Por eso Dios por sus ángeles serafines, ¿verdad?, y guarda para que nadie, ningún ser humano se acerque. Y después Dios deshizo total el huerto de Edén. Así que Adán y Eva, una vez, ¿verdad?, cayendo en pecado, eternamente lo perdieron. Así que Dios nunca puede convivir con pecado. Entonces, ¿con qué magia uno, siendo pecadores, puede recibir a Cristo en su corazón? ¿Con qué autoridad uno puede mandar a Dios santísimo y grandísimo y juez sobre todo pecadores? El absolutista, ¿verdad? Él es el que maneja todo, de nada hace todo, con su voluntad y con su poder, con su autoridad. Quien es un hombre pecador que es digno de ser, ¿verdad?, juzgado y castigado ante la presencia de Dios. ¿Con qué autoridad puede mandar a su Dios que entre en su corazón? Manteniendo su pecado, manteniendo su, ¿verdad?, maldad todavía. Ahí ya se viene, ¿verdad?, como una situación tan ilógica, ¿verdad?, y contra la verdad, contra la palabra de Dios. Por el pecado Adán perdió el huerto de Edén, el paraíso terrenal eternamente. Entonces, ¿cómo uno cargando tanto pecado, haciendo sencilla oración, pueden llegar a recibir a Cristo en su corazón? Mentira, está equivocado, ¿verdad? Por eso más bien Apocalipsis capítulo 3 verso 20, ¿qué dice? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, agua viva, ¿verdad? Y abre la puerta, dice, ¿verdad? Oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿En qué condición Dios puede entrar en el corazón de uno? El que está abierto. ¿Con qué está cerrado? Con pecado está cerrado uno. Con el pecado está cerrado con Dios. Por el pecado viene enemistad entre Dios y nosotros. ¿Quién es el reconciliador? Es nuestro Señor Jesucristo. Él vino para pacificarnos entre Dios santo y el mundo bajo pecado. Cristo es el único reconciliador, único redentor, único salvador, ¿verdad? Entonces Cristo viene para resolver ese problema que es el pecado, para que cada uno pueda llegar a ser salvo, liberado del pecado y final abierto, ¿verdad?, hacia Dios. Entonces Señor, según su promesa, dice, entraré a él. Ahí nunca habla de la oración. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, sistema automático, entraré a él, cenaré con él conmigo. ¿Dónde está hablando oración de fe? ¿Dónde está hablando, verdad, oración de fe y decisión? Ahí no se habla nada de oración, ni petición, ni decisión de uno tampoco. ¿Por qué? Dios no se mueve jamás por la decisión de hombre pecador. Nunca. Por eso, ¿verdad? Aquí, en el Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice, ¿verdad? Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿dónde está la llave? En mi voz, en mi palabra. Por eso uno tiene que ser, oidor debe ser.
El que tiene oído para oír, oiga, dice. ¿Cuál es el, verdad, mandato del Señor? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde está el secreto de fe? En oír, no decisión ni oración. Más bien, verdad, Señor, están hablando Proverbio capítulo 28, verdad. El que aparta su oído de la ley, su oración es abominable, abominación, dice. Más bien, Dios no oye las oraciones de pecadores. Donde dice San Juan capítulo 9, verso 31, dice, ¿verdad? Dios no oye a los pecadores. Entonces, siendo pecadores, ¿con qué autoridad, verdad? ¿Con qué autoridad uno puede mandar a Dios que entre en su corazón por medio de su oración de hombre pecador? Dios no oye la oración de pecadores. Dios ve esa oración de hombre, ¿verdad? Que apartan de la palabra de Dios, ¿verdad? Apartan su oído de la palabra de Dios. Dios ve como abominación. Así que vomitable, vomitable. Dios vomita a uno que se aparta su oído de la palabra de Él y sigue orando, orando, orando. ¿Quién va a aprovechar esa oración? El diablo es diablo. Por eso hoy en día mucha gente ora, ¿verdad? Según uno, ¿verdad? A Dios. Pero ¿cuál Dios aprovecha esa oración contaminada y manchada del pecado? Diablo es diablo. Diablo sabe qué es. El Dios de este siglo. Usted no ve aquí, en esta palabra, ¿verdad? Donde recién leí, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 4, ¿verdad? ¿Quién es el que está estorbando, verdad? Para que uno no llegue a ser salvo por el Evangelio. Acá dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, ¿qué significa los que se pierden? Los que se van a finar al fuego eterno. Los que no van al cielo, ¿verdad? Los que se pierden significa los que no pueden entrar al cielo, sino al fuego eterno caído, juntamente con el diablo y sus ángeles, demonios. ¿Verdad? Eso está contando, versos 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, dice, Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿A quién está metido aquí el Dios de este siglo? Este Dios, ¿verdad? Con D, minúscula. Diablo es diablo. Por eso diablo aprovecha la oración de cualquier cantidad de personas que oran con su pecado. Diablo aprovecha. Diablo, ¿verdad? Dios es este siglo. Dios es del mundo. Entonces diablo puede responder, ¿verdad? Según la oración de uno. ¿Sí? Entonces uno ya, mirad, mi Dios ya me contestó. ¿Cuál es su Dios? Jehová, el Creador, Dios Santo, Santísimo. Dios que es el dueño de todo el universo, Rey de reyes, Señor de señores. El Dios es santo, no pecador, pero siendo uno haciendo oración de fe con su pecado, alguien oye esa oración, ¿quién será? ¿Dios verdadero o el falso? Falso Dios, Satanás, ¿verdad? Disfrazado diablo, ¿verdad? Como si fuera Dios, responde según oración de muchísimos pecadores. Por eso, nosotros desde ese punto tenemos que cuidar muy bien, ¿verdad? La oración no, ¿verdad? Antes de ser salvo. La oración es, ¿verdad? Cosa de justo, renacido, ¿verdad? Siendo pecador, no orar. Sino primero ser salvo primero. Si puede orar siendo pecador, único caso, dice la Biblia. Por su salvación puede orar. Por lo demás, no, ¿verdad? Si uno, ¿verdad? Una oveja perdida busca, ¿verdad? Al pastor, entonces pastor que tiene misericordia a su oveja perdida, hasta hallarla, ¿verdad? La busca, hasta encontrarla, la busca. Entonces esa oveja perdida, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Ya puede gritar, puede, ¿verdad? Y bramar, ¿verdad? Para que el pastor busque dónde está ella ubicada. Por eso, única parte Dios, ¿verdad? Acepta la oración de pecadores, donde dice, 2 Corintios dice, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 6, verso 1 y 2 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. En este caso, ¿verdad? Uno siendo pecador, reconociendo como pecador, ¿verdad? Uno busca a Dios con corazón sincero para que lo salve. Y Señor, oye, ese caso. Por eso caso de la oración y limosna de Cornelio, quien aparece en Hechos capítulo 10, ¿verdad? Fue aceptada, fue, ¿verdad? Memorizada, dice más bien, ¿verdad? Por eso a nivel comunión entre Dios y pecador nunca se hace. Pero un pecador sufre por su pecado, uno busca la salvación que Dios brinda. Entonces Dios oye con su misericordia ese clamor. Y Dios trata para rescatar y salvar a uno que busca a Dios, ¿verdad? Por su salvación. No por su propio método, ahí tienen que cuidar, sino por el método de Dios. Cornelio, sí, oraba, ¿verdad? Buscaba a Dios, orando tanto, haciendo limosna también, ¿verdad? ¿Cuál es su fin? Quiere ser salvo, pero no sabía cómo. De cómo ser salvo no sabía. Por eso él, ¿verdad? Estaba repitiendo la misma cosa según judaísmo. Muchos judíos que, ¿verdad? Practicaban según su tradición, ¿verdad? Según su judaísmo. Entonces, siendo gentil, Cornelio, ¿verdad? Y centurión de compañía llamada la italiana. Entonces él, ¿verdad? Realmente según el judaísmo él le repetía, porque no sabía qué hacer para su salvación, pero en su fondo de conciencia había gran gemido hacia Dios, que lo salve, y a su familia, a su amigo. Por eso, ahí, ¿verdad? Ángel apareciendo, ¿verdad? En la hora novena, hora de, ¿verdad? Oración de Cornelio, manda a él, ¿verdad? Cornelio. Entonces se queda atemorizado. Tus oraciones, tus limosnas han subido, ¿verdad? En memoria, a Dios en memoria. Entonces ahora, ¿qué dice? Envía, ¿verdad? Envía a alguna gente a Jope para llamar, ¿verdad? Uno que se llama Simón. Él está, ¿verdad? En la casa de Simón Surtidor está, dice, ¿verdad? Entonces, ahí están hablando el método de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el método de Dios para rescatar, salvar o hacerlo renacer? Dios utiliza su gente, su enviado, ¿verdad? No usa más ángel, ¿verdad? Para salvar. Dios no usa más, ¿verdad? Ni sueño, ni revelación, ni, ¿verdad? Directa revelación, ¿verdad? Ni visión. Dios no usa nunca ninguna otra manera, sino Dios por medio de, ¿verdad? Predicación, locura de la predicación. A Dios le agradó salvar. Por eso Dios únicamente salva a alguien, ¿verdad? Por medio de su iglesia. Por eso existe la iglesia aún en la tierra. ¿Qué es la iglesia? La reunión de los santos, la reunión de los renacidos sellados del Espíritu Santo. ¿Para qué la iglesia está aún todavía en la tierra como el cuerpo de Cristo? Para ayudar a uno que busca la salvación, ¿verdad? Para predicar y enseñar, para que uno pueda llegar a ser salvo. Por eso 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, verso 22 dice, a Dios le agradó salvar por la locura de la predicación. Por eso, importante, ¿verdad? Ser predicado por un enviado verdadero, renacido, sellado del Espíritu Santo, que trae el evangelio correcto, para que uno oiga bien el evangelio verdadero y por fe sea salvo. Eso es lo que faltó a Cornelio y su familia, sus íntimos amigos, que eran todos creyentes, pero estaban súper equivocados. Por eso lo que hacían ellos siempre, ¿verdad? ¿Cuál? Oración y limosna. Oración y limosna. Nada más. Hacia Dios, oración. Hacia gente, ¿verdad? Limosnándolo. Por ese método nunca llega a ser salvo. Por eso Dios, ¿verdad? Envía al final ángel para mandar a él. El ángel nunca reveló la salvación a Cornelio jamás, porque Dios nunca encomendó el evangelio de la salvación a ningún ángel, sino a su iglesia, a sus enviados, a sus siervos sellados del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ellos puedan, ¿verdad? Revelar el evangelio para mucha gente, predicar el evangelio para mucha gente. Por eso Dios encomendó su evangelio a su iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Reunión de todos santos renacidos, ¿verdad? Final Cornelio hace caso. Envía a sus tres, ¿verdad? Gente, sus siervos. Final, ¿verdad? Ellos llegan a la casa donde está Cornelio en Jope, 3 días de caminar. Ahí toca la puerta, ¿verdad? El Espíritu Santo manda a Cornelio, descienda. Porque Cornelio, no, Pedro estaba orando sobre azotea, esperando su almuerzo, ¿verdad? Estaba orando. Entonces él orando, ¿verdad?
y realmente vio una éxtasis. ¿Cuál era el contenido de esa éxtasis? Se viene, ¿verdad?, un lienzo cuya, ¿verdad?, punta estaba pegado con el cielo, y dentro del lienzo se encuentran muchos animales inmundos, ¿verdad? Aves rapaces, y también, ¿verdad?, cuadrúpedos, y también como reptiles, ¿verdad?, que no pueden comer según la ley. Pero se oye una voz, ¿verdad? Dios dice, Dios manda a Cornelio, ¿verdad?, mata y come. Pedro niega: Señor, nunca he comido jamás cosa inmunda y común. Como Dios dijo, por lo que Dios, ¿verdad?, limpió, no lo llame común. Así que Dios lo limpió. No solo limpió Dios a los judíos, sino a los gentiles también. Cristo vino para el mundo entero. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados, no para los judíos solo, sino al mundo entero, los judíos y gentiles, ¿verdad? Para todo Cristo vino. No lo llames, dice Dios, ¿verdad? Llama, hablando con Pedro, no lo llame común, por lo que Dios hizo limpio. Cristo vino y murió también para Cornelio y su familia, sus íntimos amigos. A ellos no han llegado esa noticia, buena noticia. Alrededor de ellos, ¿verdad?, encuentran muchos judíos, pero no renacidos. Pero nunca ellos expresan el evangelio de la salvación eterna a ellos. Por eso, y todos estaban juntos, ¿verdad?, engañados por toda mentira del diablo. El ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice. Peligroso, ¿verdad? Pero Dios oyó la oración de Cornelio, que buscaba la salvación. Por eso al final Dios convence 3 veces por esa éxtasis, ¿verdad?, convenciendo a Pedro, porque Pedro en ese tiempo solo estaba predicando a los judíos nada más. Ustedes leyendo Hechos capítulo 1 hasta 9 pueden ver, ¿verdad?, la predicación de Pedro solo dirigida hacia judíos. Primer caso de evangelizar a los gentiles era Hechos capítulo 10. Por eso al final Pedro, entendiendo la voluntad de Dios, no solo a los judíos sino a los gentiles también, Dios quiere salvarlo. Entonces, final, Pedro llega, ¿verdad?, a la casa de Cornelio y fue muy bien aceptado. Y oyendo ese testimonio de Cornelio, quien encontró con el ángel, ¿verdad?, y indicado que invitara a Pedro, entonces usted ya vino aquí, estamos todos aquí dispuestos para oír su, ¿verdad?, prédica. Pedro, por eso ya abriendo su boca empezó a hablar y hablar y hablar. ¿Desde cuándo empieza su prédica? ¿Cómo sabe? Dice que se divulgó del bautismo, dice, ¿verdad?, en Galilea. Porque Cristo fue, ¿verdad?, bautizado por Juan Bautista como el Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso ahí ya empieza a hablar, ¿verdad?, Pedro. Entonces, oyendo, ¿verdad?, Cornelio y su familia y sus íntimos amigos, oyendo ese discurso, como dice Hechos capítulo 10, verso 44, mientras aún oían el discurso de Pedro, el Espíritu Santo cayó sobre todo ello, dice. Pregunto, ¿y ellos hicieron oración de fe? ¿Ellos aceptaron a Cristo como su Salvador, confesando sus pecados, haciendo oración de fe? Nunca. Otra vez yo digo, esa doctrina fue inventada en los Estados Unidos en el año 1778 por una evangelización, ese tiempo, pero por una campaña evangelística, ¿verdad? Se formó una doctrina para simplificar la cosa. No puede simplificar la cosa. La palabra de Dios, tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad?, tiene que ser guardada y cuidada y predicada. No se reduce según gusto de uno, ni amplía tampoco. Tal como está escrito en la Biblia, es palabra de Dios, ¿verdad?, intocable. Ahí viene error, ¿verdad?, grave. Y de fe, ¿verdad?, si se ve de un famoso pastor, ¿verdad?, Billy Graham, entonces él andando occidente, oriente, todo lado, ¿verdad?, juntando mucha gente, ¿verdad?, en ese método predicaba, haciendo oración de fe, equivocado, ¿verdad?, muy equivocado se hizo. No hay problema, no hay, ¿verdad?, no importaría más bien que sea famoso, grande, poderoso, pero no puede pisotear la palabra de Dios nunca. Nuestro Dios, ¿verdad?, juzga conforme a su palabra todo el mundo entero, a todos los ser creyentes también, según su palabra únicamente. ¿Cuál es el método?
con que Dios juzga al mundo entero, su palabra, su escritura. Por eso nosotros podemos ver, ¿verdad?, autoridad de la escritura tal como está escrita en la Biblia. Inmóvil, intocable. Por eso ahora, y aquí también, ¿verdad? Y según San Juan capítulo 12, verso 44 dice, ¿verdad? El que me rechaza a mí y el que no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, dice. Esa palabra, la Biblia, palabra de Dios, ella es la que juzga a cada uno que rechaza a Cristo, ¿verdad?, y no cree en su palabra, ¿verdad? Ella es la que Dios, Cristo ha hablado, ¿verdad? Ella es la que juzga en el día postrero. En el día postrero, ¿qué ocurre? En el día de juicio final. Por eso Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, ¿verdad? Ahí pueden ver, ¿verdad? Verso 12 dice, está abierto, dice, dos tipos de libros, los libros, ¿verdad?, y el libro. Dos tipos de libros se van a abrir. ¿Cuáles son los libros? Santa Biblia, 66 libros, tal como está escrito en Santa Biblia, ¿verdad? 60 libros se van a abrir. Y el libro de la vida, en el cual, en el libro de la vida está escrito nombre de cada salvo, renacido, hijo de Dios nada más. Uno que no aparece, cuyo nombre no aparece en el libro de la vida, significa está, ¿verdad?, fuera de la gracia. Según la escritura, siendo juzgados, siendo culpables, no resolvieron su pecado. Entonces, ¿a dónde van? Al fuego eterno final, caen. Eso es lo que ocurre en el postrero día. Dios juzga, ¿con qué? Con su palabra únicamente. Dios no agrega nada, ni quita tampoco de ella. Por eso es importante, nuestra fe debe ser bien basada en la palabra tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad? Si no, peligroso. Por eso yo digo, aunque, ¿verdad?, muchos pastores famosos, muchos pastores, ¿verdad?, que tienen gran congregación, donde congregan como 100,000 personas, o 10,000 personas, o 1,000,000 de personas. Pero si predica mal, uno va al fuego eterno, juntamente con todos sus seguidores también. Peligroso. Otra vez yo digo, no está escrito en la Biblia aceptar a Cristo haciendo oración de fe. No existe oración de fe para aceptar a Cristo jamás. Una equivocación, pero fatal, ¿verdad? Por eso final, ¿verdad? Y la Biblia también dice, Isaías capítulo 1, verso 15, dice, cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé mis ojos. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré, porque están llenas de sangre en vuestra mano. Con pecado, ore, puede orar, pero Dios no oye. ¿Cómo manejar a Dios con esa oración equivocada? Siendo pecadores, orar tanto y decidiendo tanto a recibir a Dios en su corazón sucio con su pecado. Creo que logra eso. Está muy equivocado, más bien engañado por el diablo, por esa falsa doctrina. Por eso Pablo, ¿verdad?, con gran temor, más bien, ¿verdad?, gran temor, él enseñaba, Gálatas capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice en Gálatas capítulo 1, apóstol Pablo? Hablando, ¿verdad?, sobre el evangelio diferente, así evangelio falso, ¿verdad? Hablando de esto, él dice, con gran temor, más bien, ¿verdad? Por eso acá yo leo Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por eso ahora aparece un evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio? Evangelio es poder de la salvación para todo aquel que cree. El evangelio verdadero, ¿verdad? El cual hecho por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y consumando el pecado del mundo una vez para siempre, con su muerte, ¿verdad? Así que el evangelio verdadero existe en la Biblia. Y también existe en el mundo entero el evangelio diferente, diversamente, ¿verdad? Por eso ahora Pablo, con gran advertencia, dice, capítulo 1, verso 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, aquí dice, si aún nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los apóstoles.
Aunque son los apóstoles que recibiendo directa, ¿verdad?, revelación de Dios, escribieron Santa Biblia, según la revelación de Dios, más bien, ¿verdad? Pero más aún nosotros o un ángel del cielo, algún ángel que viene de Dios también, ¿verdad?, supongamos, os anunciaré otro evangelio diferente del cual os hemos anunciado, sea anatema. Dice, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldito, sea maldito. ¿A dónde caen todos los malditos? San Mateo capítulo 25 verso 41, que dice, el rey dirá a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, dice, apartaos de mí, malditos. ¿A dónde? Al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Así que los que son de anatema, los que son malditos, se compartan, ellos comparten, ¿verdad? Compartan con la maldición con la cual cae el diablo y sus ángeles, demonios, ¿verdad?, en el fuego, junto con ellos van. ¿Serio? Y también otra vez dice, ¿verdad?, verso 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por eso, cualquier persona quien predica ese evangelio diferente, falso, y los que oyen también, ¿verdad?, ese evangelio falso, todos terminan con anatema, con una maldición terminan. Nadie puede entrar al cielo, dice. Hoy en día, ¿qué tipo de evangelio se predica? Evangelio sencillo, muy liviano, haciendo oración de fe, decisión de aceptar a Cristo, ya uno está salvo, entregado al Señor. ¿Así puede ocurrir? Dios ni oye a la oración de pecadores. ¿Con qué magia puede traer a Dios en su corazón tan sucio? Nunca ocurre esto. Un ratoncito que pasa frente de mí puede invitarme. Pastor Samuel, yo te invito a una cena en mi casa. Pase a mi casa, entre en mi casa. Pregunto yo, ¿cómo yo podré entrar en su casita? Un huequito, ¿cómo yo puedo entrar yo? ¿Sí? Ese ratoncito me invita, ¿verdad?, que entre en su casa. ¿Cómo? Aunque yo quiera, no puedo, ¿verdad? Tamaño de ratón y el tamaño mío, ¿verdad?, son diferentes. Yo soy mucho más grande que él. Él puede entrar fácilmente en su hueco, ¿verdad?, en su casa, donde está un quesito, ¿verdad?, robado. Alguna galleta, ¿verdad?, en pedazo, ¿verdad? Él puede disfrutar con su fiesta, pero yo no puedo entrar en su casita. Ni el ratón me puede invitar. Pregunto, ¿un pecador cómo invita a Dios Santísimo? Más grande que el universo. Aún en la condición de ser pecador, ¿con qué, verdad, magia puede traer a Dios grandísimo, poderosísimo, verdad, que solo busca la santidad, verdad? ¿Cómo puede recibir al Dios Santísimo en el corazón sucio con pecado? Eso es pura mentira del diablo. Ningún ser humano, ¿verdad?, puede llegar a ser salvo con esa forma. Por eso, ¿verdad?, cuando yo andaba en la universidad, aceptaba, sí, según yo, ¿verdad?, aceptaba mucho a Dios como mi Salvador, haciendo oración de fe, sacando lágrima y moco. Cada vez, ¿verdad?, seminario o campaña que llevaba muchos pastores expositores, ¿verdad?, emocionante. Entonces, cada prédica, entonces uno llega, ¿verdad?, llorar y también gritar, sacando lágrima y moco, ¿verdad?, uno pide perdón y haciendo oración de fe acepta a Cristo. Pero sigue siendo, ¿verdad?, igual que antes, sigue siendo pecador. Por eso era ya mi problema tan grave que me pegó en mí, ¿verdad? Yo acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Cuál es mi cambio? Sigo siendo pecador, ¿verdad? Por eso estaba muy confundido estaba yo, buscando todos los pastores, preguntando. Ellos dicen lo mismo, pidan perdón. Entonces uno pide perdón, ya puede ser salvo. Por eso primero, ¿verdad?, primer error es haciendo oración de fe, aceptar a Cristo como su Salvador. Pura mentira. No importa quién habla, quién predica en esa forma. Todo el que predica y los que son oidores, todo terminan mal. Por eso apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, ¿verdad?, con gran advertencia dice, aunque sea nosotros, dice,
aunque seamos nosotros un ángel del cielo, si predicáramos nosotros evangelio diferente, ¿verdad? Terminaremos con anatema, dice. Nadie excepto, nadie es mayor que Dios. Dios pone su, ¿verdad?, regla, su medida. Sí o sí tiene que ser cuidada y guardada. Si no, no hay forma. Único es el camino para llevar a cada uno de nosotros al reino del Padre. Solo Cristo. Por eso, San Juan capítulo 14, verso 6 dice, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Solo por Cristo únicamente. ¿Verdad? Él tiene que trabajar para limpiar a ustedes. ¿Verdad? Si no, nadie será limpiado. Así haciendo su oración, confesión, petición, decisión. ¿Puede limpiar su pecado? No. Cristo debe ser. Por eso ahí está en verdad un desvío muy grande, peligroso. Peligrosa doctrina es oración de fe para aceptar a Cristo como su Salvador. Jamás funciona esto. Por eso, ¿verdad? Uno que hicieron oración de fe sigue siendo pecador o no, sigue pidiendo perdón todavía porque nunca se libera del pecado. Dice la palabra, San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todos los pecados. Confesará, dice, pidiera perdón, dice, no, ahí, ¿verdad? Que dice, tomará, como hiciera una oración de fe, dice, no, conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde está poder de liberar a usted de todos sus pecados? En la verdad, en la palabra del evangelio verdadero de Dios está ahí poder liberar a usted de todos los pecados. Ahí avanzando más, ¿verdad? Capítulo 8, verso 36, que dice, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre, dice. ¿Quién nos libertará? El Hijo, dice, el Hijo, H mayúscula, el Hijo de Dios, Jesucristo. Así que Jesucristo tiene que libertarnos, ¿verdad?, de todo nuestro pecado. Entonces seremos libres verdaderamente por Él, la verdad, nuestro Señor Jesucristo. Mentira, haciendo oración de fe, aceptar a Cristo. ¿Cómo acepta a Cristo hoy en día? Aceptar a Cristo hoy en día significa aceptar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es el mismo Dios. Un día yo, llevando un seminario bíblico, ¿verdad?, pregunté públicamente, ¿qué es el Espíritu Santo? Yo pregunté. Una señora, ¿verdad?, macha, una señora rubia, levantó su mano, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo es el gozo, así me dijo. El gozo es el fruto del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios, el mismo Creador, mismo Señor Jesucristo, quien vino hace 2000 años a salvar. Por eso, hoy en día aceptar a Cristo significa aceptar al Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo busca la santidad solamente. Con pecado, nadie puede recibirlo. El Espíritu Santo nunca aterriza donde está pecado, jamás. Por eso, ¿verdad? Y debía haber pasado la Pascua, el pueblo de Israel salió del Egipto, ¿sí o no? Guiado por Moisés. Casi 3 millones de habitantes, ¿verdad?, salen fuera del Egipto con gran milagro de Dios. Guiado por Espíritu, por milagro de Dios, ¿verdad? Guiado por Moisés, ¿verdad? Salen ellos fuera del Egipto. Pero Dios no puede estar con ellos, porque ellos están en condición de inmundo todavía. Por eso Dios llama aparte a Moisés sobre el monte Sinaí, ¿verdad? Ahí Dios da estructura del tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Casa de Dios, ¿verdad? En el fondo del tabernáculo, último lugar, ¿verdad?, se encuentra un lugar que se llama lugar santísimo, donde se encuentra arca de alianza, cuya tapa es, ¿verdad?, propiciatorio, ¿verdad?, hecho de puro oro fino, 100% oro, ¿verdad?, puro oro. Ahí está, ¿verdad?, dos serafines. Jehová se va a sentar, dice, sobre propiciatorio, donde se salpica, ¿verdad?, el día 10 de julio cada año, ¿verdad?, 7 veces sangre del macho cabrío, ¿verdad? Ahí Jehová se va a sentar en el lugar santísimo solamente, ¿verdad? Por eso ese tabernáculo se convierte en el templo de Salomón, ¿verdad? En el
templo de Salomón, en el templo de Jerusalén, siempre existe el lugar santísimo, donde se guarda, ¿verdad?, el arca de alianza, cuya tapa es el propiciatorio, ¿verdad?, en el medio de serafines, ángeles santos, ahí Jehová está sentado. ¿Cómo puede manejar a Dios haciendo oración de pecador, aceptar a Cristo, al Espíritu Santo de Dios en su corazón siendo pecador? Imposible. Primera doctrina falsa es, ¿verdad?, oración de fe en aceptar a Cristo como su Salvador. Ahí está perdido. Eso es invento de, ¿verdad?, un pastor, algunos pastores, ¿verdad?, que trabajaban en el siglo XVIII, en el año 1770, pico, ese tipo, ¿verdad?, haciendo ya una campaña, ¿verdad? Ahí se divulga esa doctrina, inventada, ¿verdad?, por un pastor equivocado. ¿Sí? Ese no proviene de Dios, ni proviene de la Biblia. La Biblia nunca ampara esa doctrina, oración de fe para aceptar a Cristo, jamás. Segunda, ¿verdad?, segundo caso de falsificación, ¿verdad?, sería confesar los pecados para recibir la salvación. Uno confiesa sus pecados, ¿pueden llegar a ser salvo? Confesando sus pecados. Como recién dije, ¿verdad?, con oración no se puede. Por eso la Biblia dice, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad?, usa este caso, ¿verdad?, confesar. Por caso de Primera Juan, ¿verdad? Primera Juan, capítulo 1. Ahí están hablando sobre confesión, sí. Y también de Romanos, ¿verdad?, capítulo 10. ¿Verdad? Ahí están hablando sobre confesión. Tienen que entender muy bien, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, y cada elemento, ¿verdad?, elemento químicamente se amaran mal, se hacen otra cosa. Por ejemplo, agua, ¿verdad?, 2 helio, 1 de oxígeno, ¿sí o no? Entonces ahí agregan más, ¿verdad?, un oxígeno más, ahí se convierte en agua, no es agua, ese agua se convierte en otra cosa, ¿verdad? No pueden tomar, si tomara se muere uno, se hace más bien veneno. Se usa únicamente 2H y 2 helium, 2 oxígeno, ¿verdad? Cuando se amaran, se hacen como desinfectante. Hoy en día se usa mucho, ¿verdad?, para desinfectar a uno. Cuando quita, ¿verdad?, H2, 2H, 2 helium y 1 oxígeno, ahí quita oxígeno, 1 oxígeno, ¿verdad?, se quedan 2 helio. Helio es explosivo, no pueden tomar. Por eso cuando, ¿verdad?, algún elemento, ¿verdad?, químicamente, o átomo, ¿verdad?, químicamente se amarra mal, se hacen otra cosa. Igualmente, ¿verdad?, cualquier palabra tal como está escrita en la Biblia se amarra mal, ¿verdad?, en el lugar de salvar la vida, la mata. ¿Sí? Por eso, esa amarrar la palabra de Dios con su compañero únicamente. Cuando se, ¿verdad?, equivoca de encontrar la compañera, viene peligro. En el lugar de salvar, más bien mata a uno. En el lugar de edificar, más bien destruye a uno. Por eso la Biblia está hablando, ¿verdad? Y Isaías capítulo 34, ¿verdad? Inquirir el libro de Jehová. Si faltó alguno, no faltó nada, dice, ¿verdad? Sino por su compañera, ¿verdad? Por su compañera. Entonces cada cosa, cada palabra tal como está escrita en la Biblia tiene su compañera, ¿verdad? Cuestión es, ¿verdad?, encontrar su compañera. Por ejemplo, acá yo leo Isaías capítulo 34, versículo 16. Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió a su mismo espíritu. Por su compañera se explica toda la Biblia correctamente. Por ejemplo, ¿verdad?, cada animal, ¿verdad?, con su compañera pueden, ¿verdad?, reproducir. Cualquier pajaritos o aves y cualquier animal y cualquier ganados, cualquier, ¿verdad?, bestia, ¿verdad?, encontrando su compañera verdaderamente, ahí nace vida. ¿Sí o no? Así que la compañera bíblica, encontrando la Biblia, ¿verdad?, cada verso, cada palabra, encontrar a su compañera verdaderamente, entonces ahí nace vida, ahí se viene buena edificación para el espíritu de uno, para la fe de uno. Pero cuando
se encuentra, ¿verdad?, error de armar palabra una y otra, se amarran mal. Ahí químicamente se hace otra cosa. Por eso recién dije, ¿verdad? 2 helio, 1 oxígeno, se hace agua. Agua. Estoy tomando agua todos los días. Me da vida. En este agua se pone 1 oxígeno más. Eso se hace, ¿verdad?, desinfectante. Yo tomarlo, yo muero. Y se quita, ¿verdad?, 1 oxígeno, ¿verdad?, del agua. ¿Sí? En fórmula química, ¿verdad? En fórmula química se quita 1 oxígeno, se hace helio. Explosivo, se hace bomba. Así que, ¿verdad? Así que tiene que tener buen discernimiento espiritual para poder encontrar, ¿verdad?, la palabra y su compañera, para profundizar la verdad. Pero cuando uno toma una parte de la Biblia y otra que no tiene que ver con ella y amarran, ahí se nace veneno. Ahí se inventa mucha doctrina peligrosa y falsa. En este caso está, ¿verdad?, segunda doctrina de la cual ahora les voy a contar. Confesar los pecados para recibir la salvación. Pregunto, si uno confiesa sus pecados, ¿puede recibir la salvación? Cada vez que usted peca y pide perdón así, ¿verdad?, entonces pueden llegar a ser salvos. Entonces ahí viene, ¿verdad?, con fuego final con su alma. Cada vez que yo comparto, ¿verdad?, con cualquier creyente, incluso muchos pastores también, ¿verdad? Entonces usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, sí, Señor. Cuando peca, ¿qué pasa? ¿Usted se hace pecador? No, sí, Señor, yo soy pecador. Entonces usted así muere, ¿a dónde va? Al fuego eterno. Por eso tengo que pedir perdón, dice. Y no pidiera perdón y muera después de haber pecado, ¿qué pasa? Directo al fuego eterno. Pregunto, ¿qué es su Salvador? ¿Su obra? ¿Pedir perdón? ¿Su obra, su oración, su petición, su confesión? ¿O Jesucristo? Si uno peca, por eso uno pide perdón si se salva. Uno peca, no pide perdón y muere, se va al infierno. Entonces, ¿cuál es su Salvador? ¿Para qué sirve Jesús entonces? Uno que cree así. Uno que cree así, yo peco y pido perdón y Dios me perdona. Entonces yo puedo entrar al cielo. Yo peco y no pido perdón y muero, voy al infierno. ¿Dónde está el valor de Jesucristo? Pregunto, ¿para qué Jesús vino hace 2000 años? ¿Para qué murió en la cruz él derramando la sangre, pasando tanta pena y dolor y vergüenza? ¿Por qué? ¿Suena bien eso? Más bien, ¿verdad? Filipenses dice, ¿verdad? Filipenses, llorando Pablo escribe, ¿verdad? Llorando realmente Pablo escribe así, ¿verdad? Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Porque por ahí andan mucho, dice, no poco, ¿verdad? Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, porque son enemigos de la cruz de Cristo. A esa época, ¿verdad? Época cuando predicaba Pablo, también existía ese tipo de personas que andaban como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son enemigos de la cruz de Cristo? Uno que invalidan la cruz de Cristo, uno que ignoran la cruz de Cristo, uno que rechazan la cruz de Cristo, uno que menosprecian la cruz de Cristo. Entonces, si uno, ¿verdad?, pidiendo perdón, por eso se salva de sus pecados, entonces, ¿qué? Jesucristo murió vanamente en la cruz. Eso significa. Sin Jesús, entonces uno puede llegar a ser salvo pidiendo perdón, confesando sus pecados. Vamos a profundizar un poco esa doctrina que está tan expandida hoy en día, pero con base
de mentira y equivocación de pastores que enseñan equivocadamente. Algunos pueden decir, mi pastor me enseñó, por eso yo lo creí, y dejé morir, ¿y qué va a decir? Mi pastor me enseñó mal, por eso yo me equivoqué. Pero ¿quién va a sufrir en el fuego? Usted. Entonces, usted es responsable de creer equivocadamente, no su pastor. Porque uno paga, con todo sufrimiento por toda la eternidad. Uno paga. Eso significa, ¿verdad? Uno es responsable de su propia alma. Nadie va a responsabilizar. Si su pastor enseña mal, usted tiene que buscar dónde o con quién predica la verdad. Si vale su alma tan grande, tan altamente, ¿verdad?, valioso su alma, tiene que buscar, ¿verdad?, la verdad. ¿Sí? Uno se convence por esa mentira. ¿Qué significa? Uno ya la cree. Ya entregó su alma en esa mentira. ¿Quién paga? Uno mismo paga. ¿Verdad? Y por eso ahora un poquito con esa, ¿verdad?, cuestión de confesar los pecados para recibir la salvación, un poco vamos a ver, ¿verdad? Y primero acá, primero vemos, Primera Juan, capítulo 1. Primera Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, con esa base con ese verso, ¿verdad?, uno ya como confiesan, ¿verdad?, confiesan los pecados para recibir la salvación, ¿verdad? O sea, primero aquí, ¿verdad? Primera Juan, ¿por qué fue escrita Primera Juan? ¿Para la salvación? No. Más bien esa, ¿verdad? Primera Juan, ¿verdad? Primera Juan fue escrita por medio del apóstol Juan para no pecadores, para su salvación, sino para los justos, para continuar con comunión con Dios, ¿verdad? Por eso aquí están hablando propósito, bien claramente está diciendo con cuál propósito fue escrita, ¿verdad? Esa epístola de Primera Juan, ¿verdad? Primero acá vemos capítulo 1, desde verso 1 yo leo, para que entendamos bien, poco largo hasta cuarto verso yo leo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, al Señor Jesucristo, el verbo encarnado, ¿verdad? Jesucristo. 2. Porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Verso 3. Lo que hemos visto y oímos, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esta cosa os escribimos. Por eso escribe esta Primera Juan, ¿con qué fin? Para que vuestro gozo sea cumplido, dice. Y para que tengamos, ¿verdad?, comunión, dice. Y capítulo 2, verso 1 dice, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis, dice. La escritura de Primera Juan, no para la salvación. Primero para tener comunión, segundo para que se cumpla el gozo de vosotros, y también tercero para que no pequéis, dice. Entonces, ¿verdad? Aquí están hablando a lo justo renacido, a los salvos ya, por medio del Evangelio con fe, ¿verdad? A uno que son salvos renacidos, porque mientras uno está viviendo aquí en la tierra, tiene este cuerpo inconverso, esta carne inconversa,
¿En qué condición nacimos nosotros? Como dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto como el pecado entró en el mundo y por un hombre, ¿verdad? Y por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nacimos en el mundo por un hombre, Adán. ¿En qué condición? Con el pecado. Por el pecado con que nacimos, la muerte está ya con nosotros, dice. ¿Qué es la muerte? El diablo. Diablo encima de todos pecadores, ¿verdad? Personalmente, ¿cómo toca? Salmos capítulo 51, verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. ¿En qué fuimos concebidos en nuestra vientre de nuestra madre? En pecado. ¿En qué fuimos formados? En maldad. Ya nacimos en qué condición? Con el pecado y con la maldad ya nacimos en el mundo. Nacimos como estando, ¿verdad?, en el feto por 9 meses, el día de parto. Ya nacimos. Por eso cada uno tiene su cumpleaños, ¿verdad? Ese día, según su edad, nacieron. ¿En qué condición? Con el pecado. Entonces, y mientras que uno vive con el pecado, ¿verdad?, bajo maldición, uno muere con pecado, no puede entrar al cielo. Por eso Cristo, ¿verdad?, como pastor, buen pastor, que busca las ovejas perdidas y busca y busca y busca con su cuerpo, con su iglesia. Final, por medio de la iglesia, encontrando un pecador, ¿verdad?, que se arrepiente. ¿Qué es arrepentirse? Ya reconoce como pecador y reconoce que es inútil para salvar a sí mismo. Por eso nace gran sed y pregunta, ¿qué haremos, hermano, verdad? ¿Qué haremos? A uno que está arrepentido, no pidiendo perdón diariamente, ese no es arrepentimiento. Uno que reconoce su maldad y su inutilidad en salvar a sí mismo. Como dice Romanos capítulo 3, verso 10, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, ahora se hicieron inútiles, inútil. No hay quien haga lo bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice, ¿verdad? Ni un ser humano hace el bien. Todos hemos pecado. Verso 23 dice, Romanos 3, verso 23. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso cada uno ocupa ser salvo de sus pecados. Por eso, final, ¿verdad?, uno encuentra con Cristo Jesús por medio del Evangelio, ¿verdad?, por ser predicado por los enviados de Dios que trae el Evangelio verdadero, uno siendo liberado del pecado, conociendo la verdad, sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde entra el Espíritu Santo? Como dice el Apocalipsis capítulo 3, verso 20, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿cuál puerta? La puerta del Espíritu, que está cerrada con el pecado. Por eso uno oye la voz, la verdad, el Evangelio de la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, oyendo la verdad, se libera su conciencia de todos los pecados. Su espíritu, su corazón está abierto, limpio, ¿verdad? Espíritu Santo entra. ¿En dónde entra? En el espíritu de uno, no en la carne, sino en el espíritu. Entonces el Espíritu Santo está ya dentro del espíritu de uno, dentro de la conciencia de uno, dentro de la verdad. Corazón de uno está sentado como rey, como el Señor, como el Dios está sentado. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestro espíritu siendo renacido ya convertido, pero la carne sigue igual que antes. ¿Verdad? La carne humana, aún todavía, ¿qué? Pecaminosa, con naturaleza pecaminosa. Siempre está bajo influencia de, ¿verdad?, maldad del diablo también, ¿verdad? Esta carne inconversa siempre busca que el mal y mal siempre. Aunque el espíritu quiere seguir, ¿verdad?, el paso perfecto y santo de Dios según su conciencia divina y convertida por Espíritu Santo, pero la carne sigue pecaminosa. El cuerpo inconverso todavía busca maldad todavía, ¿verdad? Por eso se viene conflicto, gran conflicto entre el espíritu convertido y la carne inconversa. Se viene gran conflicto. Hijito, dice, hijitos, aquí, primera Juan capítulo 2, verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Hijito, ¿cómo suena?
hijo chiquitito, recién nacido, ¿verdad? Recién renacido, hace un mes, 6 meses, apenas un año, aún, ¿verdad? Hijo mocoso. No saben manejar ese punto, ¿verdad? Cuando viene tentación, cuando viene engaño de diablo, cuando viene mentira de Satanás, cuando viene, ¿verdad? Pereza de uno, ¿verdad? Porque ella no quiere levantar para congregar, no quiere leer la Biblia en la carne. Está cansado ya, no más predicar, no más memorizar, ¿verdad? Siendo egoísmo. Ya no más ofrendar tampoco, yo quiero vivir para mí mismo, todo para mí. Como un bebé, ¿verdad? Recién nacido, siempre dame, 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 ¿no? Como sanguijuela. Ese gemelo sanguijuela que dice, ¿verdad? Proverbio capítulo 31, siempre ese gemelo sanguijuela dice, dame, 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 siempre, dame, dice, ¿verdad? Dame, dame. Esa sanguijuela, ¿verdad? Tiene gemelo, dame, todo para mí. Egoísmo. Está bien metido un hijito, aunque recién renacido salvo, pero aún, ¿verdad? No está circuncidado espiritualmente. ¿Qué es circuncidarse? Ya negar su carnalidad total para seguir al paso del Señor. Pero cuando uno quiere ser nacido, ¿verdad? Y se influye por esa influencia pecaminosa que el diablo ofrece. Uno pisa mal y cae mal y peca. ¿En qué condición peca? Siendo justo, renacido por la gracia del Señor. Pero por esa carne inconversa, carne, ¿verdad? Pecaminosa, uno llega a pecar. No se siente bien, ¿verdad? Porque la conciencia primero avisa, tú hiciste mal, tú pecaste. Entonces se siente mal. Aunque uno sabe por obra no salvo, pero, ¿verdad? Quiere vivir bien para Dios, quiere buscar perfección para Dios también. Uno que tiene, ¿verdad? Espíritu Santo en su conciencia, quiere llevar una vida limpia, sana, santa, pero se equivoca en caer en pecar. Entonces uno se siente mal. Y además que dice Dios que promete al Hijo suyo, santo, ¿verdad? Por la fe, por la gracia, Dios nunca abandona. Por eso Cristo primero se presenta como Jesús, Salvador. Pero el mismo Cristo es, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso la Biblia está hablando sobre disciplina, ¿verdad? Hebreo capítulo 12. Hebreo capítulo 12, versículo 3 hasta 8, ¿verdad? Están hablando sobre la disciplina, ¿verdad? De parte de Espíritu Santo de Dios, quien mora en uno, ¿verdad? Leo. Hebreo capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, contra Satanás, ¿verdad? Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A todo, ¿verdad? A todo. Nadie excepto, siendo justo, santo, renacido. A todo dice. Porque el Señor al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. No puede faltar disciplina de parte de Dios al Hijo Santo, renacido por la fe de Cristo. ¿Cuándo viene disciplina? Cuando hace bien, cuando obedece, cuando, ¿verdad?, lleva una vida bien guiada por el Espíritu Santo, llevando muchos frutos de Espíritu Santo. No. Cuando uno, ¿verdad?, cae mal. Cuando uno cae mal, ¿verdad? Cuando se equivoca uno. Cuando, ¿verdad?, cae en el camino, ¿verdad?, pecaminoso. Cuando, ¿verdad?, uno, ¿verdad?, hace desobediencia. Caso de Jonás, ¿verdad? Debe haber oído la voz de Dios con toda claridad. ¿Qué es lo que Dios dijo a Jonás? Vete a Nínive y predica, dice, ¿verdad? Pero Nínive es la capital de Asiria. Un imperio que siempre, ¿verdad?, y molestaba al pueblo de Israel. Jonás, patriota, amador de su propio, ¿verdad?, pueblo Israel. Pero Dios manda a su siervo, a su profeta Jonás, a Nínive, la capital de Asiria, para salvar a los pecadores de allá, ¿verdad? No cae bien esa palabra para él. Más bien él quiere, ¿verdad? Quiere que todos ellos mueran en su pecado y sean destruidos por la maldición de Dios, más bien.
Pero Dios con amor manda a su siervo Jonás allá a Asiria, a la capital de Asiria, a Nínive, para rescatar de este rey hasta último pueblo que está bajo pecado. No le cae bien, por eso se escapa hacia Tarsis. Tarsis es una ciudad costanera de España, ¿verdad? Entonces, como pagando su, ¿verdad?, entrada, sube en nave y se viaja hacia, ¿verdad?, Tarsis. Se viene tempestad, gran tempestad. ¿Quién se levanta esa tempestad contra esa navegación? Dios. Para, ¿verdad?, sacar a Jonás fuera de ese barco y llevarlo a ¿dónde? A Nínive. Así que, ¿verdad?, todos los navegadores que eran ciegos, ellos no sabían por qué sucede eso. Entonces ellos procuran para salvar su barco, ¿verdad?, tiran toda su carga y también, ¿verdad?, y intentan, ¿verdad?, aliviar su barca, ¿verdad?, para que no se hunda. Pero nunca se cambia, ¿verdad? Sigue igual y peor todavía. Final, ¿verdad?, ellos buscando por quién, ¿verdad?, pasa esa situación. ¿Por qué? ¿Quién es, verdad?, enojó, ¿verdad?, hizo enojar al Dios. ¿Quién maneja esa mal? Ahí se encuentra un dormilón, ¿verdad?, llamado Jonás. Jonás sabe por qué sucede eso. Final, entre ellos echan suerte, ¿verdad?, cae esa suerte a Jonás. Ellos preguntan por qué pasa eso. Jonás dice, ¿verdad?, no digan largamente, échame fuera del barco. Entonces se va a venir una bonanza. Por mi culpa, por mi desobediencia viene ese azote. Ellos eran muy humanos, ¿verdad? Por eso intentan embargar, ¿verdad?, y en la costa, pero sí, cuando se acerca hacia la costa se viene peor, ¿verdad? Se viene más fuerte tempestad. Entonces, al final ellos totalmente, ¿verdad?, abatido. Dicen, no hay otra forma, sino vamos a tirarlo a usted fuera del barco. Cuando cayó Jonás fuera, ¿qué espera? Un pez grande, dice, ¿verdad? Y lo trajo por 3 días y 3 noches. Jonás estaba dentro del estómago del pez grande. ¿Qué pasa con él? Por 3 días él se arrepiente, reconoce su desobediencia y confiesa, ¿verdad?, confiesa su error y su desobediencia y su maldad contra Dios, contra la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso él dice, Señor, está la salvación en ti. ¿Qué significa eso? Salvación, ¿qué? Salvación del estómago de pez. Cuando Jonás, ¿verdad?, fue ya cambiado, transformado, arrepentido del mal camino de desobediencia, Dios mandó al pez grande que lo vomitara, ¿sí o no? Se vomitó, salió un hombre, un monstruo del estómago de pez. ¿Dónde está Jonás? En Nínive. Ahí están hablando de la confesión, ¿verdad? Por eso aquí, 1 Juan, ¿verdad? 1 Juan, donde recién leímos, verso 9, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, ¿quién confesan? Justo, no pecadores, siendo justo, renacido, salvo, santo, por tener esta carne pecaminosa cuando llega a pecar, ¿verdad? Los justos caen 7 veces, pero Dios lo levanta, dice, ¿no? ¿Sí? Eclesiastés capítulo 7, verso 20 dice, en la tierra no hay justo quien haga el bien y nunca peque. No existe. ¿Por qué? La salvación viene por medio de la gracia del Señor y por la fe. Por obra nadie será justo, nadie es perfecto. Por eso, siendo salvo por la gracia, por la fe, llegando a ser salvo, pero se equivoca por ser mal guiado. Cuando se lleva por su idea, pensamiento y deseo pecaminoso, uno puede caer en pecado. Por eso esta confesión existe. Esa confesión no para pecadores, sino para justos, para arrepentirse del mal camino y volver, ¿verdad?, al camino correcto, como caso de Jonás. Y eso es lo que dice Proverbio capítulo 28. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que confiesa, como caso de, ¿verdad?, 1 Juan 1, 9, ¿verdad?, el que confiesa y se aparta. La Biblia está hablando confesión y debe, que eso es lo que conecta, pedir perdón, no. Confiesa y se aparta del mal camino. Eso es, ¿verdad?, para justo, es justo, renacido.
No para ser justo. Siendo pecador, confiesa su pecado y será perdonado y será salvo. No. Aquí cuando usa, ¿verdad? Perdón, tiene que entender bien. Cuando Dios habla, ¿verdad? Sobre destrucción de Sodoma y Gomorra, Señor, envías 2 ángeles, ¿verdad? Génesis capítulo 19, 2 ángeles envía, ¿dónde está Lot? ¿Sí o no? Mientras 2 ángeles están yendo hacia casa de Lot, Abraham ora ante Jehová. ¿Sabe cómo ora Abraham a Jehová? Jehová Dios, usted si encontrara 50 justos en la ciudad Sodoma y Gomorra donde vive mi sobrino Lot, ¿no perdonaría esa ciudad por amor de 50 justos? Enfoque del Señor está sobre justo. Están hablando de Pedro, no perdonaría el Señor, no perdonará esa ciudad Sodoma y Gomorra por amor de 50 justos que está dentro de la ciudad. Jehová Dios, ¿qué dice? Sí, yo perdonaré, dice, yo perdonaré la ciudad Sodoma por amor a los 50 justos. Pero Pedro, Abraham duda, ¿verdad? Mi sobrino lo tan carnal, estaría predicando tanto, puede ser parte todavía, ¿verdad? Entonces cambia. Si fueran 45 faltando 5 números, entonces el Señor lo perdonaría por amor hacia 45 justos. Jehová Dios dice, si yo hallare 45 justos, yo lo perdono, yo la perdonaré, ¿qué? La ciudad Sodoma. Y si fuera 40 y 30 y 20, una vez Señor me permita que ore, si encontrara 10 justos, ¿no perdonaría la ciudad Sodoma por amor a lo justo? Jehová Dios dice, sí, yo perdonaré por amor hacia 10 justos. ¿Por qué ciudad Sodoma y Gomorra fue destruida? Por falta de justo, ¿verdad? Solo 4 estaba ahí, 4 que fueron evangelizados por Abraham, Lot y su familia, su mujer y sus 2 hijas. Sacando 4 y destruye con fuego total. En este caso Dios habla de perdonar. ¿Perdonar de qué? Del castigo. ¿Perdonar de qué? Del fuego con que manda, ¿verdad? A la destrucción a la Sodoma y Gomorra. En este caso, ¿verdad? En caso de oración de Abraham con Dios, ¿verdad? Perdonar la ciudad Sodoma por amor de justo. ¿Perdonar de qué? Del castigo, ¿verdad? De la destrucción. Aún Dios esperaría, ¿verdad? Sin castigar. Eso significa. Aquí, 1 Juan, verso 9. Perdonar, ¿qué significa? ¿De qué? De disciplina. Uno, ¿verdad? Cambia ya su corazón. Señor, sí, Señor, me equivoqué. Uno confiesa como Jonás, ¿verdad? Me equivoqué. Pero yo tomé el camino ilusorio. Realmente yo negué, Señor, su palabra. Yo hice mal. Desobedecí. Ya reconoce. ¿Por qué castigar más? ¿Por qué disciplinar más? Ya reconoce su falla. En este sentido, Señor, están hablando perdonar de que de la disciplina. Uno ya reconoce, confiesa, ¿verdad? Y confiesa sus pecados. Señor, me equivoqué. Yo hice mal. ¿Para qué pegar más azotazo? Señor, perdona de azote, perdona de disciplina, perdona de castigarlo. No está hablando perdón del pecado, no. La paga del pecado es la muerte únicamente. Por eso, ¿verdad? Cuando uno mezcla 2 tipos de cosas, palabras diferentes, ¿verdad? Peligro, muy gran peligro cae a uno. Por eso aquí, 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados, debe haber pecado un justo, ¿verdad? Eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Nuestro pecado en qué sentido? Para no continuar castigando, no continuar disciplinando. Porque ya reconoce y se aparta del mal camino. Entonces, Señor, perdona ese pecado para no golpear más, ni disciplinar o azotarlo. Está hablando de esto. Por eso ahora dice capítulo 2, verso 1, hijito mío, esta cosa os escribo para que no pequéis. Esta palabra para no salvo, para ser salvo no, para que no pequéis. Cuando se recupera comunión libremente con Dios, uno se queda bien fortalecido, uno vence la tentación del pecado. Por eso uno llega a no pecar. Y también además acá dice, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, está hablando de ¿verdad? Como cometer pecado erróneamente uno, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesús Cristo el justo. Cristo es el justo. Tenemos abogado a Jesucristo el justo. ¿Ante quién? Ante el Padre Dios.
Cristo es el justo, abogado de justos. ¿Cuál es el problema hoy en día? Mucha gente cree en esta palabra como suyo. Soy pecador, pero yo tengo mi abogado Jesús. No, Jesucristo es abogado justo, el abogado de los justos. Porque Cristo es única razón de la justicia de Dios, la cual tiene cada renacido. ¿Por qué soy justo? Porque Cristo pagó por todos mis pecados. Por eso, aunque yo pecara, ¿verdad? Cristo me aboga ante el Padre. Él sí, claro que pegó. Por eso yo pagué su pecado por mi muerte. Eso significa. Por eso, al que cree, al que es justo, Jesucristo aboga como abogado de justo, de los justos. Pero siendo pecadores, no creen en poder de la salvación de Cristo. No creen, ¿verdad?, en obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue siendo pecadores, sigue pidiendo perdón todavía. Ellos que niegan la cruz de Cristo, ¿cómo Cristo los abogaría? ¿A los incrédulos? No, ¿verdad? Por eso tiene que discernir bien. Como segundo caso, ¿verdad?, confesar los pecados para recibir la salvación. Está equivocado. Confesar, eso es para ser perdonado de la azote y disciplina y castigo para corrección de la vida de justo. Sí funciona. Pero perdón del pecado para salvación, para justificación, no, ¿verdad? Únicamente la salvación viene por Cristo Jesús, por su sangre, por medio de la fe, ¿verdad? Por eso, Primera Juan, escritura de Primera Juan, ella es la que aplica a los justos renacidos, no a los pecadores. Por medio de confesar, nadie va a ser salvo, nadie va a recibir la salvación, ¿sí? Fríamente tiene que entender ese punto. Hoy solo tocamos el primer y segundo caso, ¿verdad? Y aceptar a Cristo, ¿verdad?, como su Salvador, haciendo oración de fe. Equivocado yo dije. Segunda, confesando sus pecados, recibir la salvación. También está equivocado, ¿verdad? Ese punto, poquito más, otra ocasión, tocando más, profundizando un poquito más, y vamos a compartir. Como que hoy en día esa raíz, ¿verdad?, de doctrina falsa muy profunda. Por eso tan cortamente no se va a terminar, ¿verdad? Pero así, paso a paso. En 7, 8, ¿verdad?, casos, en cada hora, 2, ¿verdad?, o 3, así, tocando, vamos a profundizar para discernir bien conforme a la Biblia. Hoy, hasta aquí compartamos.